Hola Hola, Adri, ¿me ¿qué escucha? tal? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, qué pena las carreras, es que acabo de llegar de trabajar. Sí, sí, ahora cuando te presentes la gente va a entender por qué tenés estos tiempos tan rápidos, tan corridos, tan apurados. Bueno, ya quería decirte de antemano que es un honor tenerte acá, parte de nosotros apoyando el proyecto Macrohormigas y agradecerte también por tu predisposición para brindarnos tu conocimiento, que es un montón los que te conocemos, sabemos que es un conocimiento enorme que vale oro. Así que, bueno, para los que no te conozcan, estaría bueno que te presentes, quién sos, bueno. Bueno, a ver, mi nombre es Adrián, yo soy Ankeeper, muchas gracias por las flores, Facundo. Me considero un estudiante más, estoy aprendiendo igual que todos ustedes y vengo a compartirles básicamente la experiencia que he tenido durante el proceso de crianza en todos estos años que he estado pues en el hobby. Soy médico de profesión, entonces bueno, por eso las carreras en cuanto a, bueno, a esto, a llegar corriendo siempre, Ay, no, y en estos momentos de COVID ya ni que hablar. sin comentarios. Bueno, vamos de lleno al tema, ya. ¿Mm? Eh, bien, la primera pregunta es, ¿qué son las hormigas semiclaustrales y qué se diferencian de las claustrales? Bueno, hay un error que siempre cometemos nosotros asociando la parte claustral o semiclaustral con el hábitat que nosotros le hacemos a las hormigas. Y muchos dicen, no, pues es que hay que colocarle zona de forrajeo si es semiclaustral. No, la claustralidad de una hormiga se refiere es a la forma en que la vamos a alimentar. ¿De qué se basa eso? En qué tantas reservas tenga la hormiga para ser alimentada cada 2 días o en algunos casos, en algunas reinas pueden durar hasta 9 meses sin alimentarse. Eh, y bueno, básicamente para eso nosotros tenemos que conocer la especie que nosotros estamos manejando para saber el cuidado apropiado que tenemos que darle. Ok, entonces la diferencia es básicamente lo- las reservas que tenga la Frecuencia. hormiga para poder sobrevivir. ¿Sí? Claro. Entonces, y por tanto eso influye en la frecuencia en que vas a alimentar la hormiga. Generalmente las semiclaustrales nosotros las vamos a encontrar, eh, las vamos a alimentar entre 2, 3 días más o menos. Ok, Las claustrales, cuando están comenzando, pues una vez por semana, bueno, eso es otro tema. exacto. Bien, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer si encuentro una reina semiclaustral? ¿Cómo debo armar su nido? ¿Cómo tengo que mantenerla a medida que los días pasan? Bueno, lo primero, como les decía hace un ratito, lo primero es que tenemos que conocer la especie que estamos, de qué especie estamos hablando. No todas las semiclaustrales se manejan igual. No es lo mismo una paraponera que una hipoponera o una pseudomyrmex, ¿ya? Dependiendo la especie, es el tipo de hábitat que nosotros le vamos a armar. Nosotros generalmente vemos hormigueros muy bonitos, cosas muy lindas, ¿sí? Nosotros nos ponemos a googlear y encontramos unas cosas maravillosas, pero la realidad es que no es la hormiga la que se tiene que adaptar a las condiciones que nosotros le damos, sino que nosotros tenemos que tratar de que sean lo más naturales posibles para ellas, para que se sientan cómodas y prosperen. Entonces, la respuesta ante eso es depende. Depende de la especie. Ok, Correcto. el género. Antes mencionaste acerca del forrajeo. ¿Es necesario ponerle forrajeos cuando la criamos o no? En el principio en el tubo. No, no. Eh, Vuelvo y te digo, yo hablo desde mi experiencia. A los chicos que están comenzando, yo les recomiendo que traten de colocarle forrajeo cuando son especies mayores a 8 milímetros. ¿Ya? Eh, es una recomendación. Es cierto que hay muchas personas que crían de muchísimas formas. Sí, yo he conocido personas que no les colocan nada a la hormiga, simplemente la colocan en un tupper con un poquito de sustrato y ya está. No les colocan ningún sitio donde se puedan esconder ni nada de eso. Hay otros que las crían en tubos de ensayo, sin ningún tipo de sustrato y les ha ido muy bien. ¿Ya?
Hay muchas técnicas. La técnica que yo he utilizado es técnica de sustrato y zona de forrajeo, cuando son especies medianas grandes. Ok, interesante. Ahora, hablando de cuando las empezamos a criar, ¿qué alimentos recomiendas darles? ¿Vivo, semivivo, muerto? Mira, es que las especies generalmente son carroñeras, ¿ya? Entonces, no es necesario darles alimento vivo. Hay algunas especies, cada hormiga tiene una personalidad, indiferente que incluso hablemos de que sea una misma especie. Dos reinas de una misma especie eh, probablemente se vayan a manejar distintas. Nuestra labor como cuidadores de la hormiga es observar y no quedarnos solamente con una técnica, ay, es que este fulanito me dijo que es mejor con sustrato, esto no, nosotros tenemos que ver cómo se comporta la hormiga en el momento en que nosotros la colocamos en ese hábitat. Si vos ves que la hormiga va para atrás, hay que reevaluarlo, mirar hasta qué punto la hormiga iba bien y en ese punto tratar de hacer cambios para que la hormiga progrese. Ok. Entonces, ¿es un mito eso de que las semiclaustrales solo aceptan alimento vivo? Sí, es un mito. Ok. Eso es Y interesante. otra cosa, hay un puntico ahí muy interesante, que bueno, ya sería algo más, que es muy debatible. ¿Es necesario darle alimento vivo, poner a sufrir al alimento vivo, simplemente por el placer de... Vos ves muchos canales de televisión perdón, de youtubers que ponen los versus. Y dentro del hobby, la verdad, son muy discutibles. Son muy discutibles los versus. Yo tengo una especie de Odontomachus que necesita sí o sí alimento vivo, no te come alimento carroñero. Ya, pero vuelvo y te digo, depende de la personalidad de la hormiga. La gran mayoría de todas las especies semiclaustrales que yo he tenido, el 99.9% no necesitan alimentos vivos. Ok, es un dato interesante ese. Creo que no quedó muy claro, pero para una persona que está recién empezando con una semiclastral, una hectatoma, una odontomachus, ¿qué le recomendás darle como alimento? El aguamiel no les puede faltar. Estamos hablando de ontomachus y hectatoma. Es más, me adhiero a otras, las pseudomirmes también. A mi parecer, en lo que yo he visto, no les puede faltar el aguamiel. Agua de azúcar nunca lo recomiendo. Yo Ujú. nunca lo recomiendo. Hay personas que les va bien con el agua de azúcar. ¿Por qué? Porque son carbohidratos puros que no le aportan sino energía rápida a la hormiga. Mientras que la miel, a pesar de que no son elementos grandes dentro de su composición, pero tiene oligoelementos, tiene proteínas, tiene carbohidratos, sí es un alimento muy completo. Entonces, para darle un empujoncito a la hormiga, la verdad sirve mucho. ¿Qué es lo que yo hago cuando una persona, o qué recomiendo yo cuando una persona le llegó, la atrapó o compró en algún hormiguero y le llegó la hormiguita, bueno, en fin. Eh, ¿Qué pasa cuando a ti te llega? Lo primero es que la hormiga está estresada, ya sea porque la capturaste en un vuelo nupcial o porque te llegó en un viaje de un hormiguero que te llegó. Entonces, a la hormiga hay que dejarla descansar. Apenas vos la tenés, debes de colocarla en un tubo de ensayo. No existe mejor sitio para comenzar ninguna hormiga mejor que el tubo de ensayo, salvo dos o tres excepciones. Eh, es importante que la hormiga se familiarice con el tubo y empiece a que sus feromonas queden impregnadas dentro del sitio, dentro del tubo de ensayo, para que lo sienta como propio, como su madriguera. Entonces, apenas llegue una gotita de aguamiel, cerrar el tubo, olvidarse de la hormiga durante 3 días y a los 3 días ya iniciar todo el proceso secundario de crianza. Y ahí ya le empiezas a dar, después de esos 3 días, empezás a darles insectos muertos o cómo. Estamos hablando de ectatoma y odontomachus, ¿no? Sí. Con ectatoma y odontomachus, sí. Eh, Les encantan y vuelvo y te digo, esto todo es entre comillas porque sabemos que mira, hay algo muy particular que me parece de las hormigas. Vos en la naturaleza las hormigas te comen de todo, pero cuando vos las tenés,
se vuelven exquisitas. Les pueden dar paté, no les gusta, resulta que, ay, hoy comí cucaracha, no, ya no quiero más cucaracha, ahorita cambiámosela por grillo y ahorita es de pronto un punto donde pueden ser complicadas las semiclaustrales para comenzar, ¿ya? Porque cuando uno está comenzando en el hobby, uno es lo que uno lee y lo que dicen en los foros. Entonces a uno le da miedo tomar decisiones, y eso es muy sabio, en una especie como son las semiclaustrales. Entonces a veces uno no sabe qué hacer y uno no sabe si la hormiga está respondiendo bien o no. Además de eso, es importante tener una variabilidad de alimentos para la hormiga, precisamente por lo mismo, porque las hormigas se pueden cansar de un mismo alimento, a pesar de que sea buenísimo, una cantidad de elementos nutricionales excelentes, ¿sí? Pero insisto, tenemos que ceñirnos es a la hormiga y no la hormiga a nosotros. Sí, tal cual. Hay mucha gente que preguntó acerca de cómo puedo calcular cuánto alimento darle a la hormiga. Porque, por ejemplo, cuando es una reina sola, ¿cómo calculo cuánto alimento darle? La cabeza, ya sea o una sola hormiga o una colonia. ¿Cuál es cómo se decir, La no proporción. la dosis, sí, la proporción de comida que le tienes que dar, la sumatoria de las cabezas que tengas en la colonia? Ya, esa misma, si tú tuvieras todas las cabecitas pegadas, esa es la cantidad que le debes de dar de alimento a tu colonia. Eso en principio. Ahora volvemos a la observación. Como tienes que alimentarlas cada 2 días, 3 días, tú vas a ver si lo que le diste se lo arrasaron o quedaron residuos. Es importante manejar los residuos porque hay hormigas como la Ectatoma y la Odontomacus que son recochinas, recochinas. Entonces a ellas les encanta tener desperdicios. Ellos manejan, bueno, estas hormigas tienen sus baños, eso ahorita más adelante si quieren lo tocamos. Pero cuando tú las tienes en espacios tan pequeños, ellos no pueden utilizar baños y lo que hacen es que el tubo de ensayo te lo vuelve nada. Entonces hay Sí, que un aprender a asco. manejar muy bien las proporciones de alimento que le estás dando y leer a la hormiga, leer qué es lo que ella está haciendo y en ese punto es que se debe empezar a cambiar. Ok. Saliendo de otra pregunta, es muy común que al principio suceda que la reina pone huevos y de la nada desaparecen. ¿Por qué puede pasar esto? Por muchas cosas, porque se las come, y se las come ¿por qué? O porque faltan nutrientes, o porque está estresada. Y las semiclaustrales son tranquilas, pero se pueden estresar con mucha facilidad. Y hay muchas cosas que las estresan, ruidos, vibraciones, que las estemos molestando y las estemos viendo a cada rato, que es algo eh, muy frecuente. Hay algo que los que están comenzando en el hobby deberían aprender, es que este hobby enseña a ser pacientes. Hay que ser pacientes con la hormiga. Yo he tenido especies una colonia de Odontomacus a mí me demoró, tuve la reina sola durante 8 meses. Mucho No me tiempo. avanzaba y no me avanzaba y no me avanzaba. Y después de 8 meses fue que me arrancó esa especie. Ay, no, no. No aguantaría, yo no aguantaría. Yo necesito ya las obreras. Nah, vos sos un buen criador, Facundo. Vos sos un buen criador. Ay, gracias. Chicos, recuerden dejar las preguntas en el sector de preguntas. Ahí abajo hay como un globito con un signo de pregunta. Ahí dejen las preguntas, porque si las dejan en los comentarios, después con los demás comentarios se pone uno encima del otro y los perdemos. ¿Sí? Así que porfa dejen las preguntas en ese globito que aparece abajo a la derecha. Bien, ahora ya hablamos de colonias. ¿Qué nido recomendás para una semiclaustral? ¿Qué humedades debe tener? ¿Ofrecer algún sustrato? Etcétera. Bueno, nuevamente, depende. Depende de qué. A ver, hablemos de semiclaustrales. Si nosotros hablamos de una pseudomyrmex, las pseudomyrmex necesitan humedades muy bajas. ¿Ya? Si hablamos una pogonomyrmex, que la pogonomyrmex se puede criar tanto claustral como semiclaustral, necesitan una humedad que necesita un gradiente de humedad
necesitan humedades de sitios donde son casi 0% porque ellas utilizan semillas para guardarlas necesitan esto y para los huevos y las larvas necesitan humedades del 90%, que precisamente por eso es lo que hace la dificultad de la crianza de esta hormiga. Ahora, si hablamos de odontomacos, de pachicondilas, de paraponeras, de neoponeras, todas estas necesitan humedades bastante altas, por encima del 80%, 90%, Eso 100%. es mucho. Sí, Hay que tener cuidado ahí con las proporciones de alimento porque el hongo es muy normal ver hongos gigantes, sí, esas colonias, sí, que sí. da terror. Sí, y para eso precisamente, Facundo, yo les hago una recomendación. Vuélvanse muy amigos de los colémbolos. Los colémbolos ayudan muchísimo a controlar tanto parásitos como infecciones. Sí, los parásitos Ujú. son infecciones, como hongos también. Compiten precisamente con ellos porque se comen los residuos de alimentos y no dejan que esas otras especies prosperen. No es que los ataquen como tal, pero sí les quitan el sustrato que estas otras cosas que son negativas para nuestra colonia no prosperen. Ahora, con respecto a los colémbolos, a mí la verdad me ha ido muy bien con ellos. Hablando con otros criadores, y criadores que tienen mucha más experiencia que yo, ellos me han dicho que han visto que picotean los huevitos de las hormigas y que las estresan también. Bueno, lo del estrés sí lo has visto. Cuando tú tienes colémbolos vas a ver que en un momento a otro se te llenan. Entonces, se llenan en un tubo de Ontomacus eh, de estos colémbolos, lo que hacen es moverse por todo lado y estresar a la reina que tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ni mucho, ni muy poquito. Es la Exacto. proporción exacta. Ok, para un hormiguero, justamente una colonia, ¿recomendás, por ejemplo, en odontomacho, ectatoma, pachicondila, recomendás poner un sustrato en el forrajeo? ¿Es necesario? No es necesario, pero sí lo recomiendo. ¿Por qué lo recomienda? Porque es que el sustrato es lo que te permite a ti tener una humedad constante, ¿ya? Perfectamente la puedes criar sin sustrato, perfectamente. Eso no quiere decir pues de que si no hay sustrato no la vas a poder criar, no, no es cierto. Eh, y hay personas que nunca les colocan sustrato a sus semiclaustrales y les va perfecto, son muy buenos criadores. Ok. Ahora, en los terrarios, ¿recomendás hacer terrario con estas hormigas? Yo sí. Sí. Yo sí, yo pienso que uno tiene que arrancar precisamente con terrario. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con las odontomacos y qué hago yo con las pachi y con las sectatomas? Las preparo en tubo, las dejo los 3 días que les comenté que hay que dejarla para que sus feromonas queden impregnadas. Y después de esos 3 días, preparo un tupper pequeño, que puede ser de unos 10 por 7 más o menos, 10 centímetros por 7 y entierro el tubito. Coloco una capita de sustrato de más o menos 1 centímetro. No es tan bueno que sea muy alto porque si no se pueden pasar a la zona de forrajeo, que está bien. Pero una de las cosas que a uno le gusta, o por lo menos a mí, me gusta verlas. Entonces, hay personas que conozco que les encanta que ellas se sientan supremamente cómodas y se metan ahí en el sustrato. Perfecto. Si los que quieren hacerlo saben que eso va a pasar, por favor, sin problema. Pero yo lo que hago es colocar 1 centímetro de sustrato y a ese centímetro le entierro el tubito, cosa de que el tubito se pueda ver desde abajo para poderla revisar desde abajo a la hormiguita. No me ha ido bien colocando el tubo medio enterrado. Tiene que estar completamente enterrado el tubito. Y ya ahí colocarles. Nunca le puede faltar, por más buen sustrato retenedor de agua, las, las semiclaustrales, a ver, no son como un perrito, no es un perrito que tú le colocas en una vasijita agua y ya está, no. En la naturaleza ellas tienen muchas fuentes de agua. Entonces ellas tienen que tener, el agua no les puede faltar, pero nunca. Eso es muy importante. Los seres vivos necesitan agua para vivir. Y las semiclaustrales necesitan cantidades industriales de esto.
no solamente para su prole, sino también para ellas. Entonces tiene que tener agua el sustrato, tienes que colocarle un tubo de ensayo con agua para ellas y además pues el alimento como tal. Ok. ¿Estas hormigas realmente necesitan forrajeos muy grandes así por ser cazadoras o no? Eh, Mira, yo en estos tuppers que te estoy diciendo, yo creo colonias que ahorita las tengo gigantes. Entonces, pienso que no. Depende también del tamaño de las hormigas. Hay hormigas como la dinoponera, por ejemplo, que así tengas una colonia pequeña, necesita unas zonas de forrajeo grandes, grandes. ¿Ya? Eh, entonces, depende. Intermedio, sí, depende de la colonia. Siempre hablamos de... Ajá. Hay como que Y del género especializarnos que en la estemos colonia. hablando. Sí. Sí, y también como vos decías anteriormente, que no siempre cambia, o sea, no por ser del mismo género, misma especie, van a tener el mismo comportamiento, así que también hay que revisar a la hormiga individualmente. Sí, sí. Yo he tenido colonias que las he criado con este sistema y resulta que no me dio por ese lado, me tocó hacer cambios. Sí, bueno, hasta dónde me iba bien la hormiguita. Y ahí y uno se da cuenta, pero una de las cosas en las que uno no se siente cómodo es que se empiezan a comer la prole. Entonces, si se empieza a perder la prole, hay que hacer cambios importantes. Una de las cosas muy características de las semiclaustrales es que son terribles mamás, terribles, terribles. Cuando la reina está sola, vea, usted tiene que tenerla en las mejores condiciones porque es muy delicada. Ella no le gusta cuidar su prole. Cuando ya nacen sus primeras obreras, la cosa cambia. Ya en el momento en que te nacen las primeras obreras, la colonia arranca, se dispara inmediatamente. Ok. Bueno, aprovecho este momento para mencionar qué es el Club Macrohormigas. Es un proyecto educativo de habla hispana. Busca difundir experiencias, conocimientos y buenas prácticas, sobre todo buenas prácticas en el hobby está formado por hombres y mujeres de distintas edades, distintas profesiones. En este caso tenemos a Adrián, que es médico, la charla anterior a Max, que es biólogo, mirmecólogo. También tuvimos hace poco a Daniela, que es paleontóloga. Y hay personas como yo, que soy un estudiante de secundario, hay gente... Y que sabe eh, mucho, no te hagas el, sabes mucho, Facundo, sabes mucho. Gracias, gracias. Y hay gente de primario inclusive, ¿sí? Hay que ayudar a los chicos también, sobre todo. Todos tenemos diferentes niveles de conocimiento y experiencia, sobre todo experiencia. Siempre tratamos de marcar en la experiencia y en la observación. Pero todos tenemos algo en común, que es el amor por las hormigas y un deseo inmenso por aprender y enseñar a cómo criarlas y conocerlas de la mejor manera, ¿sí? También aprovecho este espacio para decirles que recuerden dejar sus preguntas en el globito a la derecha, abajo de todo, donde tiene un signo de pregunta, porque en los comentarios se pierde. Eh, bueno, Adri, ¿es necesario tener un higrómetro para criar semiclaustrales? Primero, mejor explicar qué es un higrómetro para el que no lo sepa. Bueno, a ver, es la forma como nosotros medimos la temperatura y la humedad, ¿ya? Lo ideal es que sí, ¿ya? Si nosotros podemos mantener una temperatura constante, que es en el hábitat donde ella normalmente está, nosotros podemos darle las condiciones necesarias para que la hormiga prospere. Además, que si nosotros tenemos cambios en la temperatura ambiental, bueno, eso puede afectar de una forma u otra. No es necesario, no es necesario, pero es lo ideal tenerlo. Ok, ¿y cómo podemos controlar la humedad si es que no podemos llegar a tener un higrómetro? Sustrato, el Sus- sustrato. El Ok, sustrato es lo que te permite a vos tener eh, eh, condiciones para tener una humedad constante. Tierra nunca recomiendo. Eh, para mí lo mejor que existe en el mundo Unkeeper es el sustrato de fibra de coco. Después del sustrato de fibra de coco, la turba negra la puedes utilizar también, que es muy buena reteniendo líquido. Yo tenía tuppers
donde las tenía tapadas 3 meses y esos 3 meses jamás les coloqué agua al sustrato a la hormiga. Entonces, por eso la verdad hablo también de la fibra de coco. Sí, es raro porque hay mucha gente que le tiene un terror enorme, pero creo que también debe ser por el tema de los colémbolos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, los colemos hay que colocarles, sin miedo. Ok. Hay mucha gente en este hobby que viaja mucho y tienen temor a tener una semiclaustral. Muchos tienen la duda de cuánto puede aguantar una semiclaustral sin alimento o con el alimento que le dejemos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo opino que nosotros estamos cuidando un ser vivo. Si no hay la forma de que vos le podás dar los cuidados necesarios, es mejor no tenerlo, ¿ya? Ujú. Porque lo que vamos a hacer es hacer sufrir un ser vivo, como es la hormiga. Entonces, de aguantar, ya la palabra de por sí ya a mí personalmente me raya. Yo, por lo menos, cuando tengo que salir, yo sé que tengo personas que yo sé que pueden cuidar mis hormigas, puedo dejarlas en sus manos sin problema. Entonces, si no hay forma de que haya una persona que te pueda cuidar las hormigas mientras tú no estás, yo pienso que no es una buena idea tener hormigas. Ok. ¿Y tenés algún tip como para agarrar y decir, si es que por ahí nos vamos de vacaciones, no sé, una semana, que no es tanto por ahí? ¿Ok? ¿Algún tip para dar? Claro, a ver, ya estos son cosas de emergencia, ¿no? En casos de emergencia lo que se le debe dar son eh, animales secos, ¿ya? Entonces, por lo menos los alimentos de las tortugas y esto no es una fuente nutricional muy buena, pero bueno, por lo menos les da una ayudita mientras uno está, digamos, no sé, te lo digo yo estoy de guardia, estoy 48 horas, resulta que llego, estoy muerto, bueno, tengo que hacer cosas para que la hormiguita no vaya a padecer durante el tiempo en que yo no pude estar pendiente de ella. Entonces, el alimento seco es una buena opción. El aguamiel definitivamente no les puede faltar, eso es muy importante. Y bueno, algunas frutas que se pudieran tener, algo que tenga líquido. Eh, es más importante el agua que el alimento. El agua no Ok, les puede faltar en ningún momento, pero el alimento lo podemos dilatar un poco. ok. Em, ¿Todas las semiclaustrales son de un tamaño grande? Creo que muchos tienden a pensar eso, que las semiclaustrales son todas enormes. No. Hay de muchos tamaños. Ya está, a ver, de las que yo conozco, de las más pequeñas, la Strumigenis, por ejemplo. La Strumigenis mide milímetros, ya mide 2 milímetros las obreras. Y obviamente tenemos la maravillosa dinoponera, ¿no? Las dinoponeras que pueden alcanzar tamaños de 3,5 centímetros, ¿ya? Es una locura eso. Sí, una Yo locura justo, hermosa. justo aprovecho esta pregunta porque un chico preguntó acerca de cómo criar hipoponeras. Si sabes, por favor, comentalo. Bueno, las hipoponeras generalmente están en troncos podridos o debajo de estos troncos. Generalmente están en sustratos que son planos, ¿ya? No tratan de hacer madrigueras profundas, sino muy superficiales, en hojarascas y todo esto. Entonces, a ver, comprendiendo, digamos, que la hormiga tiene, digamos, estas condiciones ambientales, hay que tratar de reproducirlas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes una semiclaustral, inmediatamente vayas a investigar esa hormiga, cuál es la humedad que necesita, cuál es la alimentación que necesita, cuáles son las condiciones, cuáles son los tipos de hormiguero que tienen esas hormigas. Eh, y de esa forma nosotros vamos viendo cómo las vamos adaptando. Entonces, las hipoponeras, como son pequeñas, yo aconsejo tenerlas en tubos de ensayo, ¿ya? En tubos de ensayo se pueden criar perfectamente y vos la podés, digamos, observar de una manera más acuciosa para poder tomar decisiones en caso de que haya que cambiar algo, ¿ya? Generalmente yo le hago una división dentro del tubo para que ellas tengan, digamos, un espacio donde consideren pues un sitio
cómodo para ellas. Recuerden que las hormigas son especies que no podemos pensar como humanos, sino como hormigas. Las hormigas no les gustan los sitios con luz, no les gustan los sitios muy amplios, ¿sí? Porque se incomodan, se estresan y bueno, algunas incluso pueden llegar a padecer hasta muerte, incluso si las estresamos demasiado. Ok. Hay una semiclaustral que nombraste antes, que es la Pseudomyrmex, que tiene unas características muy específicas. Y creo que muy poca Sí. gente las tiene en cuenta a la hora de hablar de semiclaustrales. Es como, cuando uno dice semiclaustral, piensa en Nectatoma y Odontomacho, justamente. Entonces, bueno, si podrías hablarme un poquito de semiclaustral, que creo que no es demasiado conocida. Sí. Bueno, a ver, comencemos con grados de dificultad. La Odontomachus, yo creo que la gente la considera mal una especie de dificultad baja. Yo de por sí considero a las semiclaustrales de dificultad media para arriba. La primera dificultad que tienen las semiclaustrales es que tú tienes que tener la forma de brindarle el alimento. Y tener, yo por lo menos tengo muchas especies, entonces yo crío mi alimento, yo tengo grillos, tengo 2 especies de tenebrio, tengo 2 especies de cucarachas, ¿sí? Para poder, digamos, irle rotando la alimentación, pero hay que ser conscientes, si hay una persona que le llegó una hectatoma, es decir, ponerse a cultivar toda esta cantidad de alimentos me parece innecesario. Pero, y atrapar animales de afuera, eso tiene un riesgo, ¿no? Si tú vives en zonas donde son muy pobladas, puede que estén, los animalitos que tú cojas estén contaminados, ¿ya? O por parásitos, que los parásitos son terribles, los ácaros son el terror de los criadores, o que tengan pesticidas. ¿Sí? Si tú metes el alimento al freezer, eh, bueno, vas a hacer que los parásitos no sean un riesgo, pero no les quitas la posibilidad de que vaya a tener veneno. ¿Ya? Exacto. Entonces yo no recomiendo tampoco atrapar alimentos que no sean criados. Y precisamente por eso es que yo empiezo a clasificar las semiclaustrales como de dificultad media alta. Ahora, eh, entre más específica sea una hormiga, más complicada es su crianza. A eso voy con la Pseudomyrmex. La forma que tiene está adaptada a los hábitos donde ellas mantienen, que son las ramas terminales de los árboles, en sitios donde son son bastante particulares. Las ramas donde ellas se hacen son ramas que son verticales y son sitios donde no pueden estar dentro de los bosques, sino ya casi en las zonas donde hay luz, porque ellas necesitan tener un ciclo circadiano. Entonces necesita que ellos vean los cambios de noche y día. ¿Ya? Cazan sobre todo con la visión. Entonces se necesita pues de que le podamos brindar todas estas condiciones, que no es fácil. La pseudomirmis de por sí es una hormiga de dificultad alta. ¿Sí? Como hay personas que les puede ir muy bien, yo tengo una pseudomir, me la coloqué y uff, voilà, una colonia, maravillosa. Pero el común es que eso no pase. Las pseudomiermes son complicadas, además que no están en todos los árboles, son ciertos árboles donde ellas permanecen, ¿ya? Tú le colocas cualquier, no, es que vamos a colocar, ay, qué linda, ellas son de madera, entonces vamos a colocarle tienen que ser cosas donde ella se sienta cómoda. Eh, bueno, eso. Entonces, no nos recomendás criarla como las demás semiclaustrales. O sea, por ejemplo, una Odontomachu podemos guiarnos más o menos como una Ectatoma, pero una Pseudomyrmex no. Mira, vuelvo e insisto, y por eso digo que la mejor incubadora que existe es el tubo de ensayo. Todas se crían bien en un tubo de ensayo. Entonces el tubo de ensayo jamás, nunca será reemplazado. Jamás, 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 3 veces. Por un reinero, ¿ya? Ni por cualquier otra cosa bonita que ustedes vean por internet, no. El tubo de ensayo es mágico. Y Sí, sí les recomiendo una cosa con el tubo de ensayo.
que sea de vidrio. Importante. No sé decir el por qué, pero no les va bien generalmente en los tubos que son de plástico. Les va mucho mejor cuando los tubos son de vidrio. Sí, no, incluso algunos inconvenientes con los tubos de vidrio es el tema de la evaporación que el agua desaparece. Sí, sí, correcto, correcto. Em, bueno, entonces decimos que las Ah, hormigas... bueno, Sí. una cosita con la pseudomirmex. Con la pseudomirmex, sí es importante, o yo recomiendo, no es necesario, pero yo recomiendo colocarle algún trocito de madera para que absorba, ¿ya? Porque esas hormiguitas son a veces poco inteligentes. ¿En qué sentido? Hay una gotita de condensación y se ahogó. Ah, sí. No se le puede dar o no le recomiendo dar el aguamiel en gotita directa. Una bolita de algodón y le colocamos ahí dentro. Volvemos a la personalidad de las hormigas. Hay hormigas que no te lo aceptan si no es en algodón y hay otras que no te lo Ujú. aceptan si no es en una gotita entera. Entonces, hay que observar primero, pero la recomendación de plano es que inicien con la bolita de algodón, saber la dosis que le tenemos que dar del alimento, cuál es el tamaño de la reina, no es empapar el algodón, porque en últimas el aguamiel también se vuelve pegajosa y lo que hace es que la reina también pueda fallecer. Entonces una microgota chiquitita y ella ya se defiende con el resto. Sí, Y la eso te iba a madera, entonces preguntar. lo que, Que te iba a preguntar sí, si a tus semiclostrales cómo le das el aguamiel, el agua con azúcar, ajá. si se lo Bueno, das en azúcar forma de no les doy. gotitas o qué. Sí, no, depende, como te digo, de la hormiga. Hay la verdad, les doy es con la motita de algodón. Yo soy un poquito cauto con eso, pero hay algunas que no me las aceptan y sí o sí se las tengo que dar con gotita de Ok. Si no me equivoco, también para criarlas, ya cuando es una colonia, la Pseudomyrmex, se utiliza madera, ¿verdad? Sí, sí, correcto. ¿Cómo podemos hacer para que... Bueno, mira, las, lo que les decía, cuando ustedes ven las ramitas terminales de ciertos árboles, no son todos, que tienen una médula que es fácil de perforar, ellas en espacios pequeñitos tienen toda la colonia, eh, pasan sin problema. Entonces necesitan espacios donde sean reducidos. Eh, Desafortunadamente no siempre podemos hacer eso. Yo en particular, yo siempre trato de conseguir ramas de sauces. El sauce les gusta mucho a ellas. Y en los tubos de ensayo yo les armo eh, tubitos donde coloco dentro varias de esas ramitas chiquitas que entren a presión y que no pueden tocar el agua, ¿ya? O el algodón donde está el agua. ¿Por qué? Porque la madera absorbe eso y le va a dar hongo. Entonces tiene que haber siempre un espacio que separe entre el algodón y los cositos de madera que le estás colocando. Otra cosa que tú puedes hacer es directamente hacerle una división con un corchito, ¿sí? El corcho también ayuda a absorber las condensaciones que pueda tener el agua. Aprieten muy bien el algodón, muy bien. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de feidoles o lenopsis, déjenselo más o menos porque necesitan humedades altísimas. Pero en las pseudomirmes hay que garantizar de que no se filtren ni un poquito. Son muy delicadas en ese aspecto. Ok, y algo que te iba a preguntar justamente es cuando ya es una colonia y le ponemos, por ejemplo, un hormiguero de madera, ¿qué sistema de humedad podríamos utilizar para que no se pudra esa madera? Mira, yo la verdad no les he colocado sistema de humedad más allá del tubo de ensayo que les coloco en el agua. Y a mí me ha ido muy bien. Estamos hablando de 5.000 en ese caso, sin ningún problema. Igual, mira que yo he estado probando un nuevo sistema. Bueno, no lo recomiendo para que lo vayan a hacer los que comienzan. Y de plano no les recomiendo jamás a una persona que está comenzando el hobby arrancar con pseudomírmex. No. Aprendan, lean, comiencen con especies más fáciles y cuando ya se sienten preparados, arranquen con las semiclaustrales. Para mí son de las que más me gustan. Me encantan las semiclaustrales.
pero hay que ser responsables con ellas. Actualmente, ¿cuántas semiclaustrales tenés, Adri? Si las tenés contadas. Semiclaustrales, no sé, sinceramente no sé. Yo que le calculo que unas 30 por ahí más o menos. Es demasiado. Y pues tener que pensar exactamente en, bueno, esta cómo amaneció, esta le gustó este, hay que cambiar este. Bueno, sí hay que ser organizado. Ay, no, no. Chicos, recuerden dejar las preguntas en el globito de la derecha abajo, que tiene un signo de pregunta adentro, porque si la dejan en los comentarios las perdemos, ¿sí? Esas preguntas las va a responder Adrián. Bien, vamos con la 10ª pregunta ya. Sabemos que las semiclaustrales son parecidas en comportamientos, en lo que es cazar y ese tipo de cosas, y en su morfología en algunas, ¿sí? Mandíbulas largas, piernas más largas, aguijón. Pero la pregunta es, ¿realmente todas las semiclaustrales se crían de la misma manera? ¿O tenemos como que especializarnos en cada una? Sí, no, es hablar en cada especie distinta, ¿ya? Hay especies de semiclaustrales que son muy buenas trepadoras, hay otras que no te trepan para nada, hay otras que son arborícolas, hay otras que son de tierra, hay otras que son de hojarascas, hay semiclaustrales que son de arena incluso. Entonces, no, definitivamente no. Y yendo más profundo, repito lo que dije al principio, es que ni siquiera el hecho de que tú hayas criado una especie te garantiza de que la siguiente de la misma especie la tengas que criar igual. Sí, eso es más especializarnos en el individuo que tenemos enfrente. Sí, sí, tal cual, exactamente, Paco. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que hicieron acá ahora mientras estábamos hablando en el directo. Vamos con la primera. ¿Se les puede variar con dos insectos? Imagino que debe hablar de cucarachas y grillos, tenebrios, algunos de esos dos Sí, sí, comunes. sí. Yo que les recomiendo en alimento vivo para comenzar, tenebrios. Los tenebrios están satanizados porque dicen, ay, es una cantidad de grasa que no sé qué. No, no, no. Tiene unas proporciones de alimento muy buenas, una cantidad de proteína excelente. Tiene un poquito más de grasa, pero bueno, ya ellas te... A ver, yo en ese aspecto sí hago una comparación con el ser humano. Ya en cuanto a ver, nosotros cuando tenemos alguna necesidad orgánica de algún elemento, nosotros no decimos, uff, qué rico, quiero comer magnesio, no. Decir, ay, hoy tengo un antojo de comer una hamburguesa, una carne, ¿ya? Entonces las hormigas igual, si ellas necesitan algún nutriente, te van a comer eso. Cuando ellas necesitan otro tipo de nutriente, ahí es donde vas a tener que empezar a cambiar, ¿ya? La alimentación. Voy a aprovechar esta pregunta para ver qué insectos recomendás para darle de comer a nuestras hormigas semiclaustrales. Lo primero, y si estás arrancando, tenebrios. No tenga nada más, tenebrios. Tenebrios es lo que yo les recomiendo si estás comenzando. Si ya tienes colonias un poco más grandes o tienes varias semiclaustrales, bueno, ya hay que pensar en otros alimentos. Las cucarachas son geniales, geniales. Las red runners son las bebés de la red runner. Eso suena ya como medio raro, pero sí, las bebés que las cucarachas les fascinan, son como golosinas, para ellas les encantan. Ok, entonces, para empezar, tenebrios y cucarachas. Sí, sí, tenebres y cucarachas. Grillos no se metan, el grillo es muy agresivo y nunca le den un grillo vivo a una colonia, eso no se lo recomiendo. Así sea una colonia grande, eso es maltratar las hormigas innecesariamente. Sí, sí, para el que no sepa, los grillos tienen unos colmillos enormes que parten una hormiga en menos de un segundo. Sí, tal cual, tal cual. Che, Adri, ¿y acerca de la mosca de la fruta? ¿La recomendás? Ay, sí, es buenísima. Yo a las mías las comencé con la fonca de la fruta, les encanta, además que tiene una proporción de alimento grande. Y esa es una que se puede criar fácilmente en casa. Vos le haces por decirlo así, un terrario, le colocas el sustrato, lo tapas bien y ya está. Empiezan a nacer ellas solitas, solitas. Y las vas metiendo al freezer, las frisas, y ya de esa forma ya se las empiezas a brindar a tus hormigas. Interesante. Muchos nunca hablan de la mosca de la fruta y creo que sería un muy buen complemento.
Por supuesto que sí, es de los mejores que hay. Es más, tiene más proteína que el tenebrio y, bueno, el grillo tiene más, pero tiene más proteína que la cucaracha incluso. Importantísimo. Aparte que se reproducen como nada. Por montones, exactamente. Y les puedes calcular más la dosis del alimento para las hormigas. Queda una Claro, hormiguita chiquita, le das una mosquita de la fruta y ya está. exacto. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde puedo conseguir colémbolos? Mira, levante la matera de la casa y las mira. Ahora, hay que tener cuidado, hay que saber que sean colémbolos y no que les vayas a colocar ácaros a las hormigas. ¿Cuál es la diferencia? Los colémbolos son larguitos, los ácaros son redondos. Especies de ácaros hay como 50.000 especies, de los que nosotros, y no estoy exagerando, está entre 50.000 y 100.000 especies de ácaros. Los que nosotros nos produce terror son los ácaros rojos. El problema es que cuando están chiquitos se parecen a los ácaros blancos y no hay forma de saberlo. Entonces, hay que huirle, a los ácaros hay que huirle. Los colémbolos son larguitos, blancos y saltan, ¿ya? Y saltan bastante. Tú levantas una matera, ahí está. En algunos sitios, en algunos países, los venden en las jardinerías y se podrían conseguir ahí, pero pues, la verdad son muy abundantes. Tú vas a un parque, miras, digamos, en los bordes donde hay piedras, donde hay bastante humedad, debajo de los pedazos de madera podrida, y ahí vas a encontrar con seguridad. Y se Ok, necesitan poquitos. Mira, con que captures 5, tenlos en el sustrato de fibra de coco, ellos también comen la fibra de coco, entonces les ayuda mucho a que prosperen. Hay que manejarle de pronto un poquito la humedad para cuando hay muchos, y lo que yo hago es que le hago recambio del sustrato cuando yo veo que hay demasiados colémbolos, para mantener, digamos, una población constante en el terrario que le estoy manejando a la especie pues, que tenga. ok. ¿Y los colémbolos se pueden llegar a cultivar, por ejemplo, en un tupper aparte? Claro, sí, yo tengo cultivo de colémbolos, por supuesto. Yo aprovecho, bueno, te digo, es que en mi caso es un poco diferente porque yo tengo que limpiar como 70 colonias. Bueno, ya hay más poquitas, 70 especies. Entonces, todos esos residuos yo se los echo a los colémbolos y los tengo ahí con una humedad buena porque necesitan humedad alta, los colémbolos. Y los residuos, sí, se encargan del resto. Ok. A ver, ahora la siguiente pregunta es... Alimentación de odontomachus. Alimentación de Odontomacus. Arranquen o con mosquita de la fruta o con tenebrio, ¿ya? Eh, yo he visto recomendaciones de hay que darle paté, hay que darle pollo, hay que darle carne. Mira, la carne tiene 30% de proteína. Sí, un grillo tiene 60%, 70% de proteína. Entonces, no le estás dando, no le estás brindando las necesidades que necesitan, ni el pollo, ni la carne, el paté, nada de esas cosas les ayuda a tener las proporciones adecuadas. Ellas comen insectos, entonces hay que brindarle los insectos que tienen más fuente de proteína que cualquier carne. Ok. Siguiente pregunta. Nos han enseñado que las semiclaustrales utilizan el sustrato para modular la humedad o es un mito. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ellas son eh, arquitectas de sus hormigueros y empiezan a ver en qué sitios necesitan más o menos humedad, dependiendo las necesidades que tenga. Ahorita hablé de las pogonomyrmex, por ejemplo. Ellas saben que necesitan un gradiente de humedad importante y ellos se lo brindan en ese caso. Hay otra cosa muy importante en semiclaustrales, la ventilación. La ventilación es muy importante porque como ellos utilizan tantos desechos orgánicos, eso produce gases y esos gases van en contra de las buenas condiciones de la hormiga, incluso pueden matar una colonia. Ok. Vamos a la siguiente. De Lady también. ¿Por qué los huevos y las larvas necesitan tanta humedad?
por sus componentes osmóticos. Si vos ves por lo menos una hormiguita, ellas utilizan un exoesqueleto y ellas pueden regular más humedad interna. Las larvas no. Las larvas tienen una membrana mucho más pequeña y mucho más permeable. Entonces, si está seco el sitio, el ambiente le va a robar humedad fácilmente a los huevos y a las larvas. Entonces, por eso necesitan humedades altas. La siguiente es, ¿cada cuánto hay que darle de comer a una reina semiclaustral? Si se puede diario, dale diario. Pero yo le recomiendo 2, 3 días máximo. ¿Ya? Más de 3 días no es como tan bueno. Y te van a empezar a comer los huevitos y las larvas. ¿Qué otro jugo proteico le puedo dar a mi odonto si no recibe aguamiel? No recomiendo ningún tipo de esos cosos que hacen en internet, que vamos a darle este jarabe proteico. No, eso no sirve. Eso no sirve. Eso, la verdad, lo que hacemos es un compost para que haya infecciones. Yo no los uso. Hay personas que les va muy bien, los felicito, pero yo no le recomiendo a nadie que esté comenzando que utilice jarabes proteicos. Vamos con la siguiente. Ah, no se pudo compartir esta respuesta. Dani nos pregunta, ¿qué sustrato recomendás para el forrajeo? ¿Podrías nombrar alguno para los géneros más comunes? Claro, como les decía ahorita, lo primero, el que más me gusta a mí es la fibra de coco. Hay dos tipos de turba, la turba negra y la turba rubia. Ya, el problema es que hay una diferencia en el pH que le brindan a la hormiga. Por eso recomiendo más la turba negra. Ya, la turba rubia es un poco más ácida. Entonces, el pH también sería lo ideal, nosotros poder medir el pH del sustrato que nosotros le estamos dando. Y cuando hay descomposición, el pH se vuelve más ácido, aumenta la acidez del sustrato. Ok. Otra vez Dani nos pregunta, ¿le has dado termitas a tus semiclaustrales? Sí, también les encantan a las pseudomirmes, las que yo he tenido, la verdad les encantan. Y eso sería también, es que cuando tenemos semiclostrales nos empezamos a llenar de otros bichitos. ¿Ya? También recomiendo criar termitas. Las termitas a ellas les gustan mucho. Son como dulcecitas para ellas. Vamos con la siguiente que dice, consejos para el cuidado de Chellifer. Este es otro dato importante. Entre más grande sea una hormiga, más demorada es y más paciencia tienes que tener. Las Chellifer son diferentes a las odontomachus en comportamiento. Las Chellifer lo que yo he visto es que son más nocturnas. A ver, voy a mencionar unas palabras de una persona que respeto mucho en el hobby. Eh, y él me decía que, ay, mira, lo que pasa es que si tú quieres comenzar con semiclaustrales, no tengas Chellifer. Las Chellifer no hacen nada. Las Chellifer se quedan quietas. Las Odontomacus, en cambio, son, pero increíbles, increíbles el movimiento, que los disfrutas mucho. Una de las colonias que yo más disfruto es una colonia de odontomachos que tengo. Yo soy lelo viéndolas, lelo, lelo, porque hacen de todo, me encanta. Ahora, ¿qué consejos te recomiendo para Chellifer? Aguamiel no le puede faltar, les encanta el aguamiel. También les gustan algunos néctares y les gustan eh, frutas, ya como la manzana, por ejemplo. Fragmentos pequeños, recordemos las proporciones las porciones de la dieta. Eh, y hay que estarle variando en esos alimentos. Un día dale un poquito de fruta, un día dale algún insecto, el aguamiel que nunca les falte, nuevamente les digo. Necesitan muy buena humedad, necesitan estar muy quietas. A ver, una Chellifer desde el momento en que coloca un huevo hasta que sale la obrera, se pueden demorar entre 3 y 6 meses. Depende de la temperatura ambiente que vos tengas. Si vos estás en un sitio donde las temperaturas son bajas,
se te va a demorar esta día y la otra. Las Jennifer necesitan temperaturas 28, por encima de 28 grados, 28, 32 grados, serían unas temperaturas ideales para ellas. Por eso también es importante, digamos, poderle brindar, si hay forma, eh, calefacción, sí, ¿cómo se llama? Las mantas térmicas. Y sobre todo en sitios, a ver, te voy a poner un caso aquí en Argentina. En Argentina nosotros tenemos semiclaustrales diferentes, emisiones, incluso si no están lejos, a Buenos Aires. Vos no vas a encontrar en Buenos Aires vinoponeras, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellas necesitan unas condiciones ambientales donde allá, a pesar de que hay clima, hay estaciones también en Misiones, no es tan marcado el frío que hay aquí en Buenos Aires, ¿ya? Entonces ellas no pueden sobrevivir a esas temperaturas. Entonces, incluso hay que tener en cuenta de dónde es la hormiga. Estamos hablando del mismo país. eh, Hay que ver qué condiciones tiene para nosotros podérsela brindar. Por eso es importantísimo o lo ideal, poder tener tanto el higrómetro como la manta térmica. Ok. Vamos con con la última pregunta que hicieron ahora los chicos. ¿Cómo puedo incrementar el ritmo de crecimiento de la colonia? Interesante. Hombre, sí, no, es muy interesante. La verdad, hay muchos que darían lo que fuera por esa respuesta. Mira, vuelvo y le digo, mira, uno tiene que adaptarse a la colonia. Yo creo que los dos mejores consejos que te puedo dar para que se pueda hacer eso es, lo primero es tener mucha paciencia y segundo, ser un muy buen observador. Yo pienso que esas son las dos cosas claves que puedes tú tener para que se incremente el ritmo de la colonia. Observador, ¿por qué? Porque si tú observas, tú siempre si tú mecánicamente le das comida y no observas qué hacen ellas con la comida, no va a pasar nada. En cambio, si tú dices, uy, ve, mira, están comiendo más, vamos a darle más alimento a las hormigas, ve, cambiémosle por este alimento a ver qué tal, ve, les gusta más este alimento que el otro. Entonces, por eso es importante eso y la paciencia también, porque si tú por brindarle empiezas a dar todo a la vez, no, es que yo le voy a dar fruta, y le voy a dar insectos, y le voy a dar esto y le voy a dar lo otro, lo que vos haces es hacer un caldo de cultivo para que hayan otras infecciones ahí. Entonces hay que tener paciencia, uno, y dos, observar muy bien. Ok, dije que era la última pregunta de los chicos y voy a decir la última mía ahora. Au, ¿Cuál es tu hormiga pégame semiclaustral? suavecito, pues. Tu hormiga semiclaustral favorita y por qué. Ay, no, pero es que escoger sí es muy berriondo, hombre, es muy difícil. A ver, yo tengo varias, ya, las tomatos para mí son una de las más hermosas, precisamente porque da gusto observarlas, da gusto. Cuando ya tienes una colonia grande, cuando una colonia, o una mini colonia, cuando tienes por lo menos una mini colonia de 10 obreras para arriba, se transforman y se vuelven increíbles para ver. Eh, por tamaño, las dinoponeras, me encantan las dinoponeras. Es decir, es una de las cuatro grandes del mundo, sí, las dinoponeras. Entonces, esa, la pseudomirme, es que me pones a escoger. Mira, las pseudomirmes son una cosa maravillosa. Las pogonomirmes, decime quién en su sano juicio no quisiera tener una pogonomirmes. Sí, sí, sí. Entonces, no, todas, para mí todas son muy No hay buenas. una sola Me respuesta. encantan. No hay una sola respuesta. Me encantan todas. Ay, bueno, Nico, veo que estás preguntando si nombramos a la hipoponera. Sí, Adrián ya respondió acerca de las hipoponeras. Pero tranqui que después el directo va a ser resubido, así que vas a poder mirarlo nuevamente si te uniste tarde. Bueno, Adri, terminamos el directo. Muchísimas gracias. Como ¿No? dije, es un terrible honor tenerte acá. Disculpanos la molestia a la hora que es, son las 11, ya vos venís de trabajar. No, no. Entonces, bueno, Paco, vos sabés que nos hemos quedado hasta las 4 de la mañana hablando de hormigas, entonces no hay problema, hombre. sí, sí. Bueno, Adri, muchísimas gracias. Gracias a todos No, por muchas estar también gracias a ti. mirando.
Gracias a ti y a Macrohormigas por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos, Adri. Chao, chao.